es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. ¿La adolescencia se alarga hasta los 32 años? Por lo menos, esto es lo que revela un estudio realizado por científicos de la Universidad de Cambridge, quienes descubrieron 4 puntos de inflexión en la organización cerebral donde nuestro comportamiento cambia de rumbo, a los 9, a los 32, 66 y 83 años. Este hallazgo podría cambiar la forma en la que entendemos el desarrollo humano. Según los especialistas, la primera etapa abarca desde el nacimiento hasta los 9 años. A partir de ahí, comienza lo que conocemos como adolescencia, una fase que en promedio se extendería hasta los 32 años. Esto no significa que una persona de 30 y tantos actúe como un adolescente, sino que su cerebro aún está en transición. La investigadora Alexa Mosley, quien encabezó la investigación, aclara que no se trata de comparar comportamientos, sino de observar patrones de cambio en el cerebro humano. Explicó también que el desarrollo neuronal continúa ajustándose durante esta etapa antes de alcanzar una estructura más estable. Es precisamente alrededor de los 32 años cuando el cerebro comienza a mostrar características propias de la etapa adulta. Esta fase, que es la más prolongada, puede durar más de 3 décadas. Durante este periodo, la inteligencia y la personalidad tienden a mantenerse en una meseta y las regiones cerebrales se vuelven más definidas y compartimentadas. El estudio, realizado con escáneres cerebrales de casi 4.000 personas entre 1 y 90 años, permitió mapear la evolución de las conexiones neuronales. Gracias a esto, también se identificó un tercer punto de inflexión hacia los 66 años, asociado con lo que los expertos describen como envejecimiento temprano. Finalmente, alrededor de los 83 años comienza una etapa de envejecimiento tardío en la arquitectura cerebral. Y aunque aún falta mucho por explorar, estos resultados podrían abrir nuevas perspectivas sobre cómo acompañar las distintas etapas de la vida, adaptando incluso estrategias de salud, educación y bienestar. Mientras en México solemos hablar de crisis y retrocesos, hay 2 fuerzas silenciosas que están moviendo al país: los jóvenes y la cultura. El nuevo módulo sobre lectura del INEGI lo dice sin rodeos. Casi 9 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 24 años leen algo cada año, mucho más que cualquier otro rango de edad. Y no solo leen más, sino que leen distinto. Se mueven entre novelas, historietas, blogs, fanfics y páginas web, sin la solemnidad que a veces rodea a los libros. Al mismo tiempo, otro informe del INEGI revela algo igual de poderoso. La cultura aportó 2.8% del PIB en 2024, más de 865,000 millones de pesos. No es un adorno, es un motor económico real. Detrás de ese número viven las artesanías, que siguen siendo la mayor contribución. Luego están los contenidos digitales, que ya representan 18.1% del sector. Es todo un ecosistema que respira desde lo material, lo visual y lo digital. Y así como los jóvenes que están reescribiendo cómo leemos, el país también está cambiando cómo vivimos la cultura. Pues en 2024, la música en vivo fue lo que más creció, con un salto de casi el 15%. Mientras tanto, las artesanías y los audiovisuales enfrentaron algunos retrocesos. Esto es el reflejo de un público que busca experiencias inmediatas, pero también de un sector que se está transformando ante nuevos hábitos. Aún con estos contrastes, la cultura generó más de 1.4 millones de empleos, que es el 3.5% del total nacional, y sostiene economías locales de estados como Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán y Guerrero. Es un mapa desigual, sí, pero que se mantiene vivo. Cuando miramos el origen de todo, hay un detalle en ambos informes. Leer empieza desde casa, y por supuesto la cultura también. Más del 60% de quienes leen lo hacen porque crecieron cerca de materiales que les despertaron la curiosidad. Igual que miles de personas que viven la creatividad porque alguien o alguna vez se les abrió la puerta a ella. Así que sí, los datos muestran un país complejo, pero también lleno de movimiento. Los jóvenes están salvando la lectura, la cultura está sosteniendo la economía. Y entre ambos, México está imaginando otra forma de relacionarse con las palabras, con las ideas y con todo lo que nos hace crear. Sono Roberto Calasso, sono qua per parlare del mito. Este sábado 29 de noviembre comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
el evento más importante de su tipo para el mundo del libro en español y, por otro lado, la segunda feria más importante del mundo, solo después de la de Frankfurt en Alemania. Desde 1987, la FIL de Guadalajara reúne a los actores más importantes de la cadena del libro, desde escritores y escritoras hasta el público lector y todos los actores intermedios que hacen posible que un libro llegue a nuestras manos. Traductores, agentes literarios, editores, distribuidores y más. En este sentido, la FIL es un punto de encuentro doble en donde concurre tanto la parte económica y de negocio de la industria del libro, como su componente de disfrute, el contacto entre autores y lectores y otros aspectos que rodean a este objeto tan importante de la cultura humana. La importancia de la FIL también está en al menos 2 de los premios que concede cada año. El primero y más importante, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el cual se entregó por primera vez en 1991 y fue conocido hasta 2005 como Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. El premio reconoce la obra y trayectoria de escritores destacados y emblemáticos para la literatura, originalmente en español y en portugués, pero desde 2008 también a quienes escriben en catalán, gallego, francés, occitano, italiano y rumano. Entre quienes lo han recibido se encuentran nombres tan fundamentales para nuestras letras y la literatura en general, como Nicanor Parra, que fue el primer galardonado, Tomás Segovia, Fernando del Paso y las poetas Ida Vital y Coral Bracho. De otras lenguas romances se ha premiado a los franceses Yves Bonfoy y el novelista Emmanuel Carrère, así como al rumano Mircea Căltărescu en 2022. Este año el premio recayó sobre Amin Malouf, periodista y escritor libanés de amplia y celebrada bibliografía, entre la que se cuentan 10 novelas, 6 libros de ensayos e incluso 4 libretos para ópera. León el Africano y Las Cruzadas vistas por los árabes son 2 de sus libros más reconocidos. El otro premio que entrega la FIL de Guadalajara del que vale la pena hablar es el homenaje al mérito editorial, el cual de alguna manera se creó para celebrar la trayectoria de Arnaldo Orfila Reynal, artífice del prestigio que consolidó al Fondo de Cultura Económica como una de las casas editoriales decisivas para la historia intelectual de Hispanoamérica. Bajo su gestión como editor general y en combinación con la llegada a México de los exiliados españoles del régimen de Francisco Franco, el fondo vivió una de sus épocas más notables, no solo por la inclusión en su catálogo de autores fundamentales como Martin Heidegger o Karl Marx en traducciones directas de su idioma original, sino quizá más especialmente por la creación de colecciones que crearon un puente entre el consumo masivo y el pensamiento académico, en particular los breviarios del Fondo de Cultura Económica y la colección popular, las cuales se volvieron emblemáticas para la editorial y aún hoy conservan títulos vigentes y otros que se volvieron piezas que los bibliófilos buscan y atesoran. Entre otros editores que han recibido este reconocimiento se encuentran nada menos que Antoine Gallimard, a quien le fue concedido en el año 2000, Jorge Herralde, editor legendario de Anagrama, Beatriz de Moura, que fundó Tusquets en 1969, y Roberto Calazo, probablemente uno de los últimos grandes representantes de un oficio que, como él mismo escribió en uno de sus ensayos, siempre se desarrolla en condiciones adversas. A grandes rasgos, en esto radica la importancia de la FIL de Guadalajara. Sin duda, una fiesta de los libros, como a veces se le llama, y que en todo caso es un evento que nos recuerda el lugar que ocupa todavía la cultura libresca en nuestro país y en nuestro idioma. Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en este contexto, las cifras proporcionadas por organismos internacionales como la ONU revelaron cifras preocupantes y que urgen a un cambio inmediato. Actualmente se estima que 840 millones de mujeres en el mundo, es decir, 1 de cada 3, ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, violencia sexual fuera de esa relación o ambas. Se trata del 30% de las mujeres mayores de 15 años. Lo más alarmante es que esta cifra prácticamente no ha cambiado en los últimos 20 años. El avance para reducirlo ha sido mínimo, un 0.2% aproximadamente por año, lo cual es insuficiente frente a la magnitud del problema. La ONU define a este tipo de violencia como cualquier acto que cause daño físico, sexual o psicológico a una mujer, ya sea mediante agresiones, amenazas, coacción o limitación de la libertad, tanto en el ámbito privado como en el público. Por ello, cada 25 de noviembre se busca visibilizar la problemática, promover acciones efectivas y recordar que erradicar estas conductas no es opcional, es imperativo. A nivel mundial se calcula que más de 260 millones de mujeres han sido víctimas de violencia sexual por personas ajenas a su pareja. Sin embargo, la mayoría de los casos no se denuncian, lo que impide conocer el alcance real de esta crisis. A esto se suma un fenómeno creciente, el ciberacoso.
Solo en México, el INEGI reportó que en 2024 más de 10 millones de mujeres sufrieron violencia digital. El 29% manifestó haber vivido algún tipo de agresión sexual en línea. Las principales consecuencias emocionales de estas agresiones son el enojo, que afecta al 61% de las víctimas, seguida de la desconfianza, con casi el 40%, y por último, el miedo, en más del 34% de los casos. Conmemorar esta fecha implica reconocer el problema, exigir acciones contundentes y construir entornos más seguros, justos y libres para todas. Es la armadura de Sagitario. ¡Cielos! ¡La armadura se ha separado! Ya inició la temporada de Sagitario. Y si eres de este signo o tienes a alguien cerca, prepárate. Es tiempo de expansión, de mover ideas y, por supuesto, abrir horizontes. Sagitario no es solo el viajero, el optimista o el que no puede quedarse quieto. En realidad es el arquero del zodiaco, mitad tierra y mitad idea. Siempre apuntando hacia algo más grande, hacia una comprensión más amplia de la vida. Su elemento es el fuego, pero no uno que quema, sino uno que impulsa. Esa energía lo empuja a aprender, a cuestionar, a explorar y a encontrar sentido en todo lo que toca. Júpiter, su planeta regente, le da visión, instinto para ver posibilidades donde otros solo ven límites. No es ingenuidad, es claridad. Sagitario no se mueve por capricho, no busca llenar álbumes de viaje o aventuras vacías. Se mueve porque algo dentro le pide sentido. Su libertad no es irresponsabilidad, es ética. Y su honestidad no hiere, libera. Prefiere la verdad incómoda a los silencios que tensan. No es sorpresa que Sagitario haya dado al mundo artistas y pensadores que marcaron la historia, como por ejemplo Beethoven, Jane Austen, Mark Twain, Frank Sinatra y Marjane Satrapi. Cada uno con curiosidad, valentía y coherencia transformó su mundo. Y eso es Sagitario: visión amplia, capacidad de renacer, valentía intelectual e emocional. Y una manera de inspirar que no predica, solo se vive. Este signo no huye, avanza. Y en ese movimiento nos invita a mirar la vida desde un ángulo más grande, más honesto y más libre. 375,000 computadoras como las que se usan normalmente, puestas juntas, procesando al mismo tiempo todos los datos. El miércoles de esta semana, el gobierno de México hizo un anuncio que, aunque suene técnico, tiene un impacto enorme en cómo el país se prepara para el futuro digital. Se trata de Coatlicue, la nueva supercomputadora pública que el gobierno presentó oficialmente y que promete convertirse en la más poderosa de toda América Latina. Y antes de explicar qué implicará esto, vale la pena responder algo más simple: ¿qué es realmente una supercomputadora? A diferencia de una computadora tradicional, que hace una cosa a la vez y a un ritmo, digamos, humano, una supercomputadora es una máquina capaz de procesar cantidades gigantescas de información en paralelo, con miles o incluso millones de operaciones sucediendo al mismo tiempo. Es lo que usan los países y los centros de investigación para simular huracanes, descifrar secuencias genéticas, entrenar modelos de inteligencia artificial o analizar datos científicos que serían imposibles de procesar en una laptop o incluso en una computadora de escritorio potente. Para tener una referencia, si una computadora normal resolviera un cálculo complejo en un día, una supercomputadora podría hacerlo en segundos. Y eso es lo que permite, por ejemplo, predecir el clima con mayor precisión, detectar patrones en millones de facturas fiscales o mapear yacimientos petroleros con datos sísmicos. En este contexto entra Coatlicue, la supercomputadora mexicana que costará alrededor de 6,000 millones de pesos y que se construirá durante los próximos 2 años. Tendrá cerca de 15,000 GPUs, es decir, miles de procesadores trabajando al mismo tiempo, capaces de ejecutar 314,000 billones de operaciones por segundo. Es una cifra difícil de imaginar, cierto, pero lo que significa en la práctica es que Coatlicue podrá realizar en un minuto cálculos que a una computadora común le tomarían años o incluso siglos. El proyecto está pensado como infraestructura pública. Esto implica que sus capacidades estarán disponibles para universidades, instituciones de gobierno y sectores estratégicos. Pemex la usará para analizar datos geológicos, otras dependencias para estudiar patrones de consumo de agua o energía, y en salud servirá para procesar bases de datos clínicas inmensas. En otras palabras, Coatlicue pondrá a México en la conversación global del supercómputo, un campo dominado hasta ahora por países como Estados Unidos, China, Japón y algunas naciones europeas. Además, Coatlicue será el nodo central de un clúster nacional de supercómputo que integrará a las supercomputadoras ya existentes en la UNAM, el CINVESTAB, la Universidad de Guadalajara y otras instituciones del país.
De este modo, México no solo tendrá la máquina más poderosa de la región, sino una red completa preparada para investigación científica avanzada, inteligencia artificial y análisis de datos de alto impacto social. Más allá del poder técnico, hay también un guiño simbólico, que la supercomputadora lleve el nombre de Coatlicue, una de las divinidades maternas en la mitología de la náhuatl, una figura que encarna creación, destrucción y renacimiento, un nombre que conecta tecnología de punta con una raíz profundamente mexicana. Si todo se construye según lo programado, México podría entrar en una nueva era de investigación científica y desarrollo tecnológico. Y en un mundo donde los datos son la nueva fuente de riqueza, contar con una supercomputadora de esta magnitud es mucho más que un logro técnico, es una apuesta estratégica para el futuro del país. Chile vuelve a colocarse en el centro de la conversación regional. Durante años ha destacado por impulsar políticas progresistas como el reconocimiento temprano del voto femenino, la despenalización del consumo de marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo y recientemente la legalización de la eutanasia. Ahora, el país da un paso más en materia de salud pública con un nuevo etiquetado de advertencia en alimentos que no solo informa sobre su composición, sino que invita directamente a evitar su consumo. Desde abril de este año, con la entrada en vigor del decreto 24, los alimentos catalogados como insanos deben incluir un mensaje claro y sin rodeos: alimento con sello alto en y evita su consumo. Esta nueva instrucción reemplaza a la anterior recomendación que invitaba a preferir productos con menos sellos, buscando reducir la ambigüedad y promover decisiones más informadas al momento de comprar. Sin embargo, el sistema de etiquetado chileno no es nuevo, pues desde 2016 los supermercados muestran octágonos negros en los empaques que alertan si un producto contiene altos niveles de sodio, grasas saturadas, azúcares o calorías. Las autoridades determinaron que esta advertencia ya no era suficiente para desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados, señalados por especialistas como uno de los factores que contribuyen al aumento de enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación. En este caso, el gobierno de Gabriel Boric sostiene que las etiquetas deben ser fácilmente entendibles para cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos. La lógica es muy sencilla: un producto es saludable o no lo es, y la advertencia debe dejarlo claro, aun si esto afecta las ventas dentro de la industria alimentaria. La decisión de Chile podría convertirse en un referente regional. Al optar por un mensaje directo y contundente, el país abre la puerta para que otras naciones reconsideren sus estrategias frente a la mala alimentación y busquen acciones más firmes para proteger la salud de la población e impactar positivamente la calidad de vida de las personas. No sé si lo más existe, es algo tan abstracto. Me interesaría que me comprenda cada lector. Esta semana también se anunció que la obra de Jorge Luis Borges se publicará ahora bajo el sello Alfaguara, editorial fundada en 1964 a instancias de Camilo José Cela y el mecenas Jesús Duarte Beaumont. En su historia, Alfaguara ha tenido un catálogo variopinto, en donde se pueden encontrar desde el Tristram Shandy de Lawrence Stern en traducción de Javier Marías, hasta la Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Y en esta historia también merece una mención especial el Premio Alfaguara de Novela, que en cierta época servía como indicador del rumbo de la literatura en español. En años recientes y tras la adquisición del sello en 2013 por parte de Penguin Random House, la editorial se ha volcado a una combinación peculiar entre autores contemporáneos, clásicos y una categoría a la que se le podría adjudicar el oxímoron de clásicos contemporáneos. Junto con escritoras como Elmadelia Murillo, Rosa Montero o Arundhati Roy, en el catálogo conviven otros autores como José Saramago, Joel Dicker o Héctor Abad Fanciglione. E incluso Marcel Proust, cuya monumental En busca del tiempo perdido está siendo publicada en una nueva traducción a cargo de Mercedes López Ballesteros, la cuarta o quinta que se ensaya en español. Además, esta nueva etapa de Alfaguara también causó revuelo cuando adquirió los derechos de la publicación de la obra de Roberto Bolaño, que desde la concesión del Premio Real de Novela a los Detectives Salvajes en 1998 habían pertenecido a la editorial Anagrama. Las ediciones de la obra de Bolaño en esta editorial, icónicas para toda una generación de lectores, pasaron entonces a los diseños de Alfaguara. Algo similar pasará ahora con las obras de Borges, que han conocido también muchas ediciones. De las sobrias de Sur de color sólido y solo algunas cuantas líneas en color a manera de marco, o la tipografía en sus primeras épocas, a aquellas más arriesgadas de Alianza Editorial que decidieron emparejar el texto con detalles de la obra del Bosco. En su comunicado oficial, Alfaguara anunció que la obra del escritor argentino comenzará a circular a partir del 22 de enero,
tanto en los países de América Latina como en España, en 3 compilaciones en formato electrónico: cuentos completos, ensayos completos y poesía completa. 3 tomos que llegarán en impreso y en un estuche especial a partir del 30 de marzo en librerías. Más adelante, en 2027, Alfaguara acogerá los títulos El oro de los tigres y El informe de Brody. Cabe mencionar que el cambio de sello editorial se dará en el contexto del 40º aniversario del fallecimiento del autor, ocurrido el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. ¿Será que Borges se encuentre con esta renovación nuevos lectores? Es posible. Y también es cierto que habrá un contraste entre las ediciones de Sudamericana o Alianza, de bolsillo y en rústica sumamente manejables, a estas de Alfaguara que vendrán en un formato más amplio y podría decirse incluso más solemne. Aquellas invitaban a descubrir, adentrarse en la obra de un autor quizá conocido de oídas, pero nada más. Estas en cambio parece que llegarán presentando de antemano a un autor consagrado y que llega bajo el cobijo de una editorial seria y canónica. En cualquier caso, la obra de Borges entra sin duda en una nueva época. Y no importa en qué formato se le presente, sus narraciones sobre el infinito, los espejos, la teología o la eternidad encontrarán a sus lectores. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.